Que Dios les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren súper archi mega bendecidos. Que estén bien, que estén asistiendo a la iglesia. Ya hay que darle muchas gracias a Dios porque ya están abriéndose las iglesias. Así que hay que buscar de Dios, ¿verdad? Y más ahora en este tiempo, como se están viendo todas las cosas. Así que pues recuerden también de estar orando por todos, ¿verdad? Sobre todo por nuestras familias, nuestros hijos. Acuérdense que lo más importante es pedirle a Dios la salvación por nuestros hijos, ¿verdad? Porque tal vez usted tenga un hijo drogadicto o con problemas, yo no sé, ¿verdad? O hijos rebeldes, pero lo que necesitan ellos es a Dios. Todos necesitamos más a Dios pero si nuestros hijos no han sido salvos, esa es la oración que debemos de hacer todo el tiempo, ¿verdad? Orar sin cesar y orar por la salvación de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestras familias, ¿verdad? Así que pedirle a Dios por todo, ¿verdad? Por la ciudad donde usted vive, por las escuelas donde van sus hijos, por el gobierno, etcétera, etcétera. Así que debemos de estar orando sin cesar y pedirle a Dios la salvación de nuestros hijos. Así que bueno, ya estamos en el video número 76 y Éxodo 31. Ahora vamos a ver el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab y el día de reposo como señal y el becerro de oro. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y pues ya vimos también en Éxodo 30 el altar del incienso, el dinero del rescate, la fuente de bronce, el aceite de la unción y el incienso. Así que vamos a empezar. Espero que usted reúna a su familia y pues a estudiar juntos la Biblia, ¿verdad? Estudiemos juntos la Biblia porque Dios nos ha dado este regalo tan maravilloso que es la Biblia, que vale más que el oro y la plata, porque allí está el amor de Dios, ahí está todo lo que Él nos enseña, cómo debemos de ser como Él, ¿verdad? Así que pues es bonito que aprendamos de su amor, de sus promesas y de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que empecemos. 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 Solo una aclaración. La parte del becerro de oro está contenido en el capítulo 32. El 31 termina solamente con Sí. todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés y cuando le entrega las tablas de piedra con los 10 mandamientos, la ley moral básica. Ahí termina, es como una despedida el último versículo del capítulo 31. Como diciéndole Dios a Moisés, pues ya terminamos todo lo que teníamos que hablar. Y después viene el momento de crisis en el capítulo 32. No nos vamos a adelantar, es un tiempo de crisis grave para el pueblo de Israel. En el momento en que más contentos deberían estar, la rebeldía del pueblo se tornó en tragedia. Pero como dije, no nos adelantemos. El 31 es el llamamiento de 2 artesanos que Dios escogió por nombre. Él los conocía muy bien desde que nacieron, desde antes de nacer. Él los conocía muy bien. Y tenían talentos innumerables, los 2 hombres. El hecho de ponerlos en orden, Bezaleel y Aholiab, es porque uno tenía aún más talentos que el otro, pero el otro estaba inundado de talentos. O sea, si el segundo tenía muchos talentos, entonces, ¿cuántos talentos más tenía el primero? Pero ellos 2 dirigieron a un equipo de artesanos para la fabricación del tabernáculo.
y participaron ahí todo el pueblo en la fabricación del tabernáculo. Entonces, es una muestra de una revelación aquí en la palabra de que Dios nos conoce a cada uno. Dios sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos, sus fortalezas, sus debilidades. Él sabe todo acerca de usted. La Escritura dice que Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, Él nos conoce profundamente desde adentro hasta afuera, hacia afuera. Y este llamamiento de estos dos artesanos, después de haber terminado Dios de darle instrucciones a Moisés en el monte Sinaí, las últimas instrucciones que le dio, los últimos detalles y diseños de las cosas que debía haber en el tabernáculo, en el capítulo 30, el altar del incienso. Después le da instrucciones acerca del dinero del rescate de cada persona, la fuente de bronce. Ese dinero del rescate iba a ser entregado también a los sacerdotes como parte de su ministerio. La fuente de bronce y el aceite de la unción y el incienso aromático, el incienso que se utilizaba en el servicio en el tabernáculo. Entonces terminó de darle instrucciones Dios a Moisés acerca de lo que se iba a fabricar y después le dice, yo sé que tú no puedes, yo te conozco, no le dice así, estoy parafraseando, yo te conozco perfectamente, tú eres el líder, el que dirige, el que organiza, el que enseña, el que intercede, el que hace todo por el pueblo. Dice, pero tú no eres artesano. Tu hermano Aarón tampoco es artesano. Tiene algo de talento, que también lo vamos a ver cómo lo mal usó, pero tampoco Aarón va a fabricar el tabernáculo. No es suficiente el talento que tiene, los dones que tiene. Entonces, tú te vas a encargar de llamar a Bezaleel y a Aholiab. Y ellos se van a encargar de llamar al resto de los artesanos y se va a organizar el equipo. Entonces, aquí en este capítulo está enfocado en esas dos cosas que mencionó Gloria. El llamamiento de estos dos artesanos talentosos y el establecimiento del día de reposo como una señal entre Dios y el pueblo escogido. Esa señal ya no es necesaria, porque ya vino el cumplimiento de esa señal. El reposo físico cada semana era un símbolo del reposo espiritual que se recibe con el Señor Jesús. El aceptar su sacrificio, el aceptar su sangre derramada sobre nosotros para limpieza de nuestros pecados. Ese era el simbolismo del sábado semanal. Entonces, ellos observaban el sábado y nunca tuvieron reposo espiritual. Unos pocos tuvieron ese reposo porque entendieron que algo más importante, más trascendental había en el futuro, y en fe se movieron. Cuando sacrificaban, no lo hacían automáticamente. Ay, hoy tengo que sacrificar un becerro. Es que cometí un pecado ayer, tengo que sacrificar hoy un becerro. No, ellos sacrificaban conscientes, los de fe, conscientes de que simbolizaba algo para el futuro. Moisés, por fe, ofreció el sacrificio de la Pascua en Egipto. Y todo el pueblo en esa efervescencia que había en ese momento, porque sentían que la liberación estaba cerca, la liberación de la esclavitud en Egipto estaba cerca. Por fe todos se movieron y sacrificaron ese cordero. Después se volvió rutinario.
hasta en los días del Señor Jesús se volvió rutinario. No quiere decir que ninguno lo hacía por fe, sino que para la mayoría era algo rutinario. Entonces vemos el establecimiento del día sábado semanal como señal entre el pueblo escogido y Dios. Y es una señal que ellos, el pueblo escogido, los israelitas, los hijos de los judíos, aún mantienen a pesar de los siglos. Aún ese día es especial para ellos. Pero es parte de su tradición, ¿no? Milenaria. Entonces, para nosotros el verdadero reposo espiritual está en el Señor Jesús, en su sacrificio, su sangre derramada, su cuerpo quebrantado, su sangre derramada, todo el sacrificio de Él. Eso es lo que tiene trascendencia para nosotros hoy. Incluso cuando un judío entiende este sacrificio, entiende que ya el sábado no es un mandamiento. Yo conozco algunos judíos que así, bueno, los conozco por videos, ¿no? Que así se comportan. O sea, para ellos lo más importante es el Señor Jesús y el mensaje que el Señor Jesús dio y compartir ese mensaje con el resto de la gente. Y ellos no tienen ningún problema en decir Jesucristo, como otros que sí tienen ese problema. No le pueden decir Jesucristo, porque sienten que están traicionando la fe de Dios, la fe en Dios, la fe de Dios. Entonces ellos se aferran a su tradición y se refieren a Él como Yeshua HaMashiach. Que no es que esté mal, sino que es demasiado fuerte la tradición de ellos, que no se puede, que los sigue separando del resto del mundo, los sigue separando de los gentiles. Entonces, gracias a Dios que no todos los judíos son así. Gracias a Dios porque Dios va a corregir esas cosas en el momento de que nuestro Señor Jesús regrese a la tierra. Él va a acabar de romper esas paredes de separación que había entre los judíos y los gentiles. Y lo podemos decir al revés también, entre los gentiles y los judíos. ¿Por qué? Porque decían los gentiles, bueno, esa fe, esa religión que tienen los judíos es una religión rara, separatista, es una religión que no nos desdeña, nos desprecia a nosotros. Así hablaban los gentiles acerca de la fe judía. Y los judíos igualmente hacían esa pared de separación, refiriéndose a los gentiles como perros o cerdos o como paganos, incircuncisos, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí lo éramos, todo eso, ¿no? Por nuestras costumbres también. Pero el Señor Jesús derribó esa pared y llamó a los gentiles y nos limpió y dejamos de ser esas cosas con las que se referían, esos adjetivos con los que se referían a nosotros los judíos. Ya no somos perros, no somos cerdos, no somos paganos, no somos incircuncisos. Aunque seamos incircuncisos en la carne, somos circuncidados del corazón. Amén. Y eso es lo que Dios vino a hacer a la tierra, circuncidar nuestro corazón. Porque cuántos judíos hay circuncidados que son de lo peor. O sea, la circuncisión no circuncida el corazón. La circuncisión no hace santa a una persona, no la hace apartada, no le hace libre del pecado. La circuncisión es, cuando mucho, tendrá un valor higiénico y era una señal para el pueblo de Israel. Entonces,
Dios estableció señales en el pueblo y una de esas señales, aparte de la circuncisión, era el sábado. Eso lo vamos a ver en este capítulo. El nombre, el llamamiento de dos artesanos muy hábiles y el establecimiento del sábado como señal entre Dios y su pueblo escogido. Empecemos con oración. Perdón. Bendito Dios y Padre, Señor Todopoderoso, nuestro gran Creador, el Salvador de nuestras almas, el que envió a su propio Hijo como sacrificio redentor por nuestros pecados, para darnos salud, para darnos vida y para darnos comunión contigo mismo, Padre. Gracias por habernos escogido y habernos traído a tu familia y por darnos el conocimiento de las Escrituras, el entendimiento de estas. Gracias por estar revelando constantemente lo que tú dejaste escrito aquí en tu palabra. No hay revelación nueva, todo está ya escrito aquí en este libro que hemos recibido, traducido a nuestro idioma y en el cual entendemos el mensaje de salvación, entendemos cómo es nuestro gran Dios Creador Todopoderoso, entendemos cómo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entendemos la obra del Espíritu Santo en nosotros hoy en día y entendemos muchísimas cosas acerca de la historia del ser humano, en el pasado, en el presente y en el futuro. Gracias pues por esta revelación. Estamos para tener esta lectura del Éxodo 31 y pedimos, Padre, que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo para pues comentar, Padre, acerca de lo que aquí está registrado. Aparta de nosotros nuestros pensamientos personales, Padre, que no nos dejemos llevar por ellos y que si en alguna ocasión caemos en el error de usar nuestros pensamientos para interpretar tu palabra y ajustar tu palabra a nuestros pensamientos, pues que sepamos corregir también, Padre, cuando nos demos cuenta del error. Gracias, Padre. Decimos esto porque pues hay mucho error en estos días, mucha cizaña alrededor del trigo. Y tú has dejado en tu sabiduría que la cizaña siga creciendo junto con el trigo para no dañar el trigo al arrancar la cizaña. Tú has dejado ese trabajo para los ángeles al final de la siega, cuando ha de ser recogido el trigo y la cizaña ha de ser arrancada y quemada. Gracias por enseñarnos pues estas cosas. Dirígenos en esta lectura y que sea pues de bendición para nosotros, que nos aliente a entender, a conocer mejor a nuestro Dios y a nuestro Salvador y al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos pues dé bendición también para nuestros hermanos. Gracias pues, Padre. Dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abran sus Biblias en Éxodo 31 y llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Hasta ahí? Porque sí. En el 6 es donde se acaba. Bueno, aquí. Sí, está bien, está bien. Sí. Bueno, tengo en Éxodo 31 del 1 al 6 que Jehová le dice a Moisés que ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte a Bezalel y a Aholiab. Y en Job 12:13 nos dice que con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Así que nadie hay más sabio que nuestro
Dios, ¿verdad? Que Él es el que nos da la sabiduría. Y en Proverbios 3:19 dice que Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría. Y pues también, ¿verdad? Que con sabiduría se construye nuestra casa, nuestra familia, ¿verdad? Y en Salmos 127:1 dice que si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Y en el 5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, dice, de ellos, no será avergonzado. Y bueno, eso es lo que tengo. Bueno, me acuerdo que tú me dijiste que lo que era la sabiduría, que es la habilidad para aplicar el conocimiento, ¿verdad? Y la inteligencia es la capacidad para Adquirir conocimiento. Para adquirir conocimiento. Y dice facultad de la mente que permite, el diccionario dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. ¿Eso es que es sabiduría o inteligencia? Inteligencia. Mm. Y luego dice facultad para activar con sensatez, prudencia o acierto. Eso es sabiduría, ¿no? No lo señalé bien aquí. Ok. Hasta ahí. Aquí en estos 5 versículos, Dios termina de darle instrucciones a Moisés. La última instrucción que le dice, bueno, en lo referente al templo, al tabernáculo, es que él tiene escogidos a 2 hombres, pero menciona al primero, al que va a dirigir la obra, y después de él, el siguiente artesano. Pero ahí lo menciona por nombre, y no solo por nombre, sino por genealogía. Hijo de este, de la tribu de Judá. Entonces lo conoce perfectamente a Bezalel, a Bezalel. Y dice que él lo ha llenado del Espíritu de Dios. O sea que es Dios el que da el talento, el que da todas estas habilidades que menciona aquí enseguida. Lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría y en inteligencia. Como dijimos, la inteligencia es la habilidad que tiene el ser humano para adquirir conocimiento de muchas cosas. Hay quienes se pasan adquiriendo conocimiento toda su vida, pero no lo aplican en nada. Entonces, una vez que adquieres conocimiento, la sabiduría te lleva a aplicar ese conocimiento en algún oficio, en algún arte, en alguna profesión, alguna carrera, algo. Pero si no tienes conocimiento, va a haber poca oportunidad para aplicar la sabiduría. Entonces los dos van de la mano, la inteligencia y la sabiduría, las dos cualidades. Como Salomón, que le pidió a Dios sabiduría, ¿verdad? En el primer, el de Reyes 3:9 dice que le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es el problema, ¿verdad? Que muchos no le piden a Dios sabiduría y no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Y pues, de hecho, pues vemos el final de la vida de Salomón. De todos modos. Siendo tan sabio, tan entendido de tantas cosas, terminó en desobediencia. Llegó al extremo de hacer sacrificios a ídolos que, bueno, nunca nos hubiéramos imaginado de
de Salomón que hiciera tal cosa. O sea, empezó muy bien y terminó muy mal. Se descuidó. En cambio, David empezó muy humilde, pero terminó el más grande de los reyes de Israel. De hecho, lo mencionamos la vez pasada o algo así, el video pasado. David ya tiene un cargo en el gobierno de Dios, en el gobierno de nuestro Señor Jesús. Ya tiene un puesto, ¿cómo se dice?, establecido para él y que le fue otorgado. David va a gobernar sobre las 12 tribus de Israel, así como estuvo gobernando sobre las 12 tribus en su vida aquí en la tierra. También en la venida del Señor Jesús, ese cargo va a ser suyo, gobernar a las 12 tribus de Israel. Los apóstoles se les dijo, el Señor Jesús les dijo, ustedes que han estado conmigo desde el principio hasta el final, cada uno se sentará en un trono para dirigir cada uno a una de las tribus de Israel. O sea que eran 12 apóstoles, cada uno va a gobernar sobre una tribu de los hijos de Israel. O sea que van a ser parte del gabinete de David. David gobierna sobre las 12 tribus, los apóstoles van a gobernar cada uno sobre una tribu. Entonces, o sea, es la diferencia, ¿no? De la sabiduría que David exhibió toda su vida. Tenía conocimiento, mucho conocimiento. Conocía mucho de la Escritura, pero fue suficientemente sabio para aplicar ese conocimiento en favor del pueblo de Israel. Salomón también adquirió muchísimo conocimiento, o sea, lo podemos ver en la historia, en las crónicas y los reyes, que Salomón hizo estudios acerca de un montón de cosas, pues, de aquí de la tierra, hasta del musgo, cómo crecía en las piedras, de los aves, de los peces, de un montón de cosas hizo estudios, que son como análisis científicos de estas cosas que él tenía a su alcance. Entonces era muy inteligente, tenía muchísimo conocimiento. Dios le dio entendimiento para ser sabio y fue el más sabio de los reyes hasta ese momento. Pero su sabiduría no le alcanzó para darse cuenta el error en el que estaba cayendo, en tener muchas esposas, muchas mujeres. En fin, eso es tema de otro, como dicen en México, ¿no? Harina de otro costal. Está este hombre, lleno del Espíritu de Dios, Bezalel, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea, ciencia, o sea, él podía investigar también, hacer investigaciones, pero aparte tenía conocimiento de muchas artes. Aquí dice en todo arte. O sea, usted piense, ¿no? ¿Qué cosas son artes? Por ejemplo, la orfebrería, el trabajo con oro, hacer joyas, ponerles piedras, todo eso es un arte. Tejidos, bordados y todo eso, fabricar telas y todas esas cosas, y hacer, bueno, hacer artesanías con esas telas, eso es un arte. Fundir el metal y hacer figuras, eso es un arte. Entonces, un montón de conocimiento en diferentes artes que tenía. Y después dice aquí en el 4, dice, para inventar diseños. Tú le puedes decir a él el diseño que yo te mostré
y él lo va a captar, él lo va a dibujar y en base a ese diseño va a hacer lo que yo te encargué a ti. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Todos los metales que Dios le dijo a Moisés que iban a ser usados en el tabernáculo en fabricación de diferentes artículos, diferentes utensilios, Él los va a hacer. Tú le das el diseño de acuerdo a lo que llevas en tu mente, Él lo va a captar y lo va a hacer. Dice, y en artificio de piedras para engastarlas. O sea, Él tenía la habilidad para tomar una piedra preciosa y tallarla y dejarla exacta para engastarla sobre algún metal, ponerla sobre oro, sobre plata, sobre lo que fuera. Dice, y en artificio de madera. O sea, porque el trabajo incluía muchas cosas de madera. El arca iba a ser de madera de acacia, cubierta por oro, con oro por dentro y por fuera. Las varas que con 4 anillos a las 4 esquinas. Las varas para cargarla iban a ser de madera, de acacia, cubiertas de oro. Y todo eso lo iba a hacer Bezalel, lo iba a dirigir Bezalel, porque él tenía la habilidad para hacerlo. Dice, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea, aquí está mencionando todas las cosas, pero dice que él tiene la habilidad para trabajar para hacer pues los trabajos en toda clase de labor que tenga que ver con esto, con artesanía. En el verso 6 dice, se menciona al segundo artesano. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, le dice ahí, dice, el que va a estar ayudando a Bezalel es Aholiab. Él es muy hábil también, y entre ellos dos van a escoger a todos los artesanos que van a dirigir que van a fabricar toda la obra del tabernáculo. Y también se refiere a él como hijo de tal persona, de Ahisamac, y es de la tribu de Dan. O sea, uno de la tribu de Judá y uno de la tribu de Dan. Los dos llenos de sabiduría para toda clase de artesanías. Para que hagan todo lo que te he mandado, le dice. Todos ellos, o sea, estos dos y todos los sabios de corazón, dice, para que hagan todo el trabajo. Dice, ¿qué es lo que va a incluir el trabajo? Dice, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, el propiciatorio que está sobre el arca. El arca es una caja nada más. No tiene nada dentro, pero se va a poner algo ahí dentro. El propiciatorio es como la tapadera del arca, pero el propiciatorio simbolizaba el trono de Dios, porque estaban 2 ángeles a ambos lados del propiciatorio, como cubriendo el centro del propiciatorio con sus alas, y el centro del propiciatorio era el trono de Dios. Dice, el propiciatorio que está sobre ella, sobre el arca, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, y sigue diciendo, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, o sea, los vestidos de los sacerdotes,
las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Hola. Para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. O sea, ellos harán conforme a todos los diseños que te he dado, ellos harán todo eso. Entonces, es un repaso, ¿no?, de todo lo que Dios le estuvo diciendo en el monte a Moisés. Este es el diseño, fíjate en este detalle. El arca está construida, el detalle del arca es madera de acacia forrada con oro, con 4 anillos a las esquinas. Va a tener esta altura, esta anchura y esta profundidad. Sí. Lo largo, lo ancho y la profundidad, la altura. Entonces 4 anillos por donde van a pasar 4 varas, etcétera, etcétera. El propiciatorio va a estar de esta forma, 2 querubines encima, va a haber una cornisa alrededor del arca, allí se sienta el propiciatorio, etcétera, etcétera. Luego el detalle de las cortinas del tabernáculo, el detalle de las cortinas del atrio alrededor, el detalle de la cortina que cubre el lugar santísimo, el detalle del altar de bronce, los utensilios, el estanque o sí, un estanque de agua. Entonces le da detalles de todas esas cosas y le dice, ellos se van a encargar de todo esto. Tú diles cómo van a hacer cada cosa, o sea, el diseño de cada cosa, y ellos lo van a entender y lo van a hacer. Entonces en ti está el trabajo de llevar los diseños a ellos y en ellos está el trabajo de fabricarlos. Y No, pues, hasta el 13. No tengo nada. bueno, pues, Desde el 31 sigue, al 13. sigue. Y entonces, ¿leíste hasta el 11? Sí. Ok. Y el día de reposo como señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera quisiere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. ¿Pues sigo? Termina. Ok. Bueno, Pues son 2. está bien, si quieres ahí déjalo. Ok. Entonces tengo en Éxodo 31:13 que Jehová manda a Moisés que los hijos de Israel guarden el día de reposo. Y en Marcos 2:27 dice que también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que recordemos que nuestro descanso está en Dios. Jesucristo. En Cristo. Y en Hebreos 4:6 dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entrarán por causa de desobediencia. Hasta ahí. O sea, las cosas que menciona Gloria, ¿cuál fue lo primero que leíste? Marcos 2:27 también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, Dios les está diciendo, o sea, yo establecí el sábado
por causa de ustedes, para que descansen, para que se relajen, para que recuperen fuerzas de una semana de trabajo y lo más importante, para que tengan comunión conmigo. Entonces el sábado fue creado por causa de ustedes, los seres humanos, el pueblo escogido. Sin embargo, dice el Señor Jesús, o sea, ustedes lo están haciendo al revés. Esto le estaba diciendo a los fariseos, saduceos, de acuerdo al contexto, les está diciendo a los líderes religiosos. Ustedes lo invirtieron el propósito del sábado. Ahora ustedes creen que el hombre fue creado por causa del día de reposo. En aquel tiempo que Dios creó al ser humano, no había ninguna ley acerca del sábado. En el tiempo de Adán y Eva no había ninguna ley acerca del sábado. Y así se mantuvo por siglos, por milenios, que no había ninguna ley acerca de observar un día, apartar un día para Dios. Entonces, ¿por qué cayeron en este extremo? Es lo que está diciendo el Señor Jesús, de creer que el hombre fue creado por causa del día de reposo. No, si el día de reposo no existía. El día de reposo existió, o sea, fue establecido hasta el monte Sinaí. No era una señal todavía, antes del monte Sinaí. Aquí Dios lo está estableciendo por primera vez. Claro, Él dijo allá en el Génesis, después de la creación de Adán y Eva. Dice, y terminó Dios en el día séptimo, o sea, en el inicio del día séptimo, que era en la tarde. Dice, terminó Dios toda la obra que había hecho y reposó. Dice, terminó Dios toda la obra y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y reposó y santificó el séptimo día. Lo santificó por causa del hombre, pero no lo estableció como una ley hasta el monte Sinaí con Moisés. Entonces aquí está diciendo, acá en Mateo está diciendo, ustedes invirtieron el propósito del día. El día es por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. ¿Cuál era la otra que leíste? Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el simbolismo del sábado. El Señor Jesús dice, ustedes pueden ir al sábado si quieren, pero van a descansar físicamente. Pero ustedes que están trabajados y cargados con tantos pecados que traen cargando encima, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero reposo espiritual. Entonces en Él se encuentra ese reposo. En medio de las crisis que enfrentamos, podemos ver pues, en nuestros días qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Que el mundo entero se está volviendo en contra del cristiano, del verdadero cristiano, no del cristiano falso que vive igual como si fuera parte del mundo. Los pastores que enseñan toda clase de aberraciones en sus enseñanzas, en sus predicaciones. Ellos no son cristianos. Ellos no están lavados por la sangre de Cristo. Ellos no son nuevas creaciones. ¿Por qué? Porque siguen enseñando como doctrinas de Dios, doctrinas humanas. Se enseña en las iglesias, en algunas congregaciones, algunas iglesias que supuestamente son cristianas, se enseña que Dios está a nuestro servicio, que Dios es nuestro esclavo para hacer lo que se nos antoja, a la hora que se nos antoje y en donde se nos antoje. No es así. El cristiano, el seguidor de Cristo, debe estar a disposición de Él.
para hacer lo que Él diga, cuando Él lo diga y como Él lo diga. Entonces, yo sé que no es fácil, o sea, pero con el tiempo, con insistir, el Señor Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. O sea, ¿cómo se va a hacer fácil el yugo del Señor Jesús y ligera la carga? Practicando las cosas que el Señor Jesús practicaba. O sea, Él vino a darnos ejemplo de cómo acercarnos a Dios y eso es lo que debemos estar haciendo nosotros, acercándonos a Dios. Pero no quedarnos en eso, nada más en acercarnos a Dios, sino lo que hizo el Señor Jesús también. Dar buenas nuevas a los pobres, pregonar libertad a los cautivos, dar descanso a los oprimidos por el diablo. O sea, con el mensaje del Señor Jesús se hace todo eso. Con nuestros bienes se ayuda a los pobres y se les comparte el mensaje del Evangelio. Entonces, a veces, lo que tenemos que hacer, ¿no? Examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos cumpliendo con estas cosas? Y a veces dice uno, bueno, pues sí, pero ¿puedo hacer más? Claro que puedes hacer más. O sea, siempre hay espacio para algo más que hacer. Yo, por ejemplo, me la pasaba trabajando. Mi señora empezó a hacer estos videos. Y yo llegaba a casa y no participaba con ella. ¿Por qué? Porque según yo me justificaba, estoy cansado, manejé horas y horas y horas todos los días y regreso a casa, pues quiero descansar. Pero un día que tuve más días libres, entonces ella me invita, pues ayúdame, haz uno conmigo. Y desde entonces, pues los hemos estado haciendo juntos. Gracias a Dios. ¿Que sigo cansado? Pues sí. Pero ¿qué sucede con estos videos y con la lectura de la Escritura? Que de pronto la Escritura nos relaja y nos sentimos descansados leyendo la Escritura, comentando acerca de ella, acerca de lo que leemos, y entonces sí pude agregar un poco más, hacer un poco más a lo poco que estaba haciendo antes, o lo que haya sido, ¿no? La cantidad que haya sido, que estuviera haciendo antes. Pero tenemos que cumplir con ese llamamiento que Dios nos hizo. No solo de compartir su mensaje, porque la gente pobre no pone atención al mensaje, que es el más importante del mundo, no pone atención al mensaje si no ve que nos preocupamos por ellos. Si no ve que no les queremos sacar el poco dinero que tienen, sino que queremos compartir de nuestros bienes con ellos y después compartir de nuestros bienes espirituales con ellos también. Hasta que ven que tú les das de lo que tú tienes, entonces te ponen atención porque dicen, este sí se preocupa por mí. Este sí quiere ayudarme a salir de mi condición de pobreza, o por lo menos suavizar mi condición de pobreza. Entonces, el llamamiento de Dios es a predicar el Evangelio, pero también, como dijo el Señor Jesús, lo primero, dijo, a lo que Dios me ha ungido, para lo que Dios me ha ungido, es para dar buenas nuevas a los pobres. Es a donde primero la iglesia debe ir, a ayudar a los pobres. Y después, con la ayuda física que se les da, se les comparte el mensaje del Evangelio. Entonces, 6 días se trabajará. O sea, a veces agregamos cosas, ¿no?, que de pronto nos vienen a la mente, pero estamos repasando lo que dice el Éxodo 31 respecto al sábado. El sábado fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Entonces, si hay una necesidad urgente que satisfacer en sábado,
No debe los que observan el sábado no deben limitarse porque es sábado. No, si hay una necesidad clara que la pueden ver, sea el día que sea, sábado, domingo, toda la semana, sea Navidad, sea Pascua, lo que sea, si hay una necesidad que necesita ser satisfecha, debemos salir de de nuestra zona de confort para ayudar, por lo menos a suavizar esa situación. Si no la podemos solucionar por completo, sí podemos suavizarla. En esta semana, al principio de la semana, hablé con mi mamá allá en Mexicali y me dijo que mi cuñado estaba perdiendo la vista por glaucoma. Aparte, mi cuñado sufrió embolia y está, apenas puede caminar. O sea, se ayuda con un bastón, pero su mano derecha y su pie derecho están inútiles. Es poco lo que puede hacer con su lado derecho. Y ahora, aparte o sea, él siempre ha querido, ¿no?, sentirse útil en algo, en cualquier cosita. En esa condición aún podía manejar un poquito despacio un carrito que tenían. Pero ahora con esto que empezó a perder su vista, bueno, ya era imposible que pudiera manejar. Pero también era difícil juntar el dinero para una operación que necesita. Entonces, estuvieron batallando para juntar dinero suficiente para operarle un ojo. Y hasta donde tengo entendido, probablemente el próximo miércoles lo operen el ojo. Pero esa es una necesidad urgente que necesita ser satisfecha. Entonces, mi hermana, pues todo el peso de proveer para la familia cayó sobre ella. Y ahora tener que operar a su esposo paralizado de medio cuerpo y operarle un ojo para que pues mejore su vista. Y no es tan caro como aquí hacer esa operación, pero sí es bastante caro para allá, para ellos que viven en México. Entonces, después de pedirle permiso a mi esposa para mandar dinero, le mandamos algo de ayuda para que pueda solucionar ese problema. Entonces, mi cuñado me manda una nota, un mensaje por Facebook diciendo gracias y todo. Algún día espero parecerme a ti un poco. Y yo me quedé pensando, no, yo espero que nunca te parezcas a mí. Porque no quiero que seas tan malo, me quedé pensando. Pero es la cosa, necesidades hay a todo nuestro alrededor. Y el llamamiento de Dios no es nada más a guardarnos para nosotros la comunión que tenemos con Dios. No, al contrario, debemos en cierta medida poner a un lado nuestras prioridades o nuestras necesidades para ayudar a otros que tienen una necesidad mucho más grave o más urgente que las nuestras. Ese es el propósito del descanso espiritual que encontramos en Jesucristo. Él mismo se despojó a sí mismo de su gloria. Que dice la Escritura, se hizo pobre para que en su pobreza enriquecernos a nosotros. Pero muchos piensan que cuando dije se hizo pobre es que se hizo pobre materialmente. No. Aunque Él no tuvo riquezas aquí en la tierra,
él seguía siendo el dueño del oro y de la plata, de, de todas las cosas del universo, porque Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Entonces, aún estando aquí en la tierra como ser humano, Él seguía siendo dueño de todo el oro y la plata, digámoslo así, del universo, no de la tierra nada más. Entonces, pero aquí no tuvo bienes materiales, no tuvo grandes bienes materiales, tenía lo suficiente para él y para su madre, que él fue el que se hizo cargo de ella. Tenía lo suficiente, tenía su casa, tenía su trabajo, tenía que trabajar igual de fuerte que cualquier otro para hacer su ganancia, su dinero. Pero él no tuvo grandes bienes materiales. Ni siquiera tuvo una tumba propia cuando fue crucificado. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Dice que fue contado con ¿cómo dice? Justicia. No, fue contado entre los pobres o algo así. Dice, pero con los ricos fue su sepultura. O sea, era una tumba que no podía tener cualquiera, sino solamente un hombre rico. Y cuando le preguntaron a José de Arimatea, bueno, ¿por qué quieres sepultarlo en tu tumba? Decía él, bueno, pues ¿qué importa? Nomás la va a utilizar el fin de semana. Nomás la va a utilizar hasta el fin de semana. Entonces, otra vez, ¿no? Se nos vienen ideas y las queremos sacar, pero el reposo del Señor Jesús, el reposo que se encuentra en el Señor Jesús, es simbolizado en el reposo del día semanal, del sábado. Y hemos dicho pues bastantes cosas respecto a esto, así que esperamos que haya sido de utilidad. Ya solamente terminamos los últimos versículos. ¿Leíste hasta el 15, verdad? Sí. Ok, los últimos versículos. ¿Quieres decir algo? No. Okay. Dice el 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Bueno, así de importante era el sábado. Por eso les dice ahí, por sus generaciones, por pacto perpetuo. Por eso lo siguen ellos observando hoy. Pero había un propósito para el sábado. El propósito era dirigirnos hacia Jesucristo, el reposo espiritual. Una vez alcanzado el reposo espiritual, bueno, el reposo físico ya semanal ya no tiene importancia. Tú puedes descansar cualquier día y dedicarlo a Dios como un día santo, un día apartado para tener comunión con Él. Entonces puede ser cualquier día de la semana el que te convenga a ti para tener comunión con Dios. Ese día, apártalo para Él, dedícale tiempo al estudio de su palabra y dedica tiempo a la oración y de ese modo estás cumpliendo con el antiguo mandamiento del reposo. Dice el 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Para siempre, por eso lo siguen guardando, porque ellos ven estas frases para siempre. Pero sí, con el Señor Jesús, cuando al fin entendemos que Él es el reposo espiritual, entonces vivimos en un sábado, un día de reposo permanente para siempre, para toda la eternidad. Entonces ya, aunque no se observe el sábado físico, el reposo es para siempre, es eterno, es permanente, es por toda la eternidad.
Continuando, dice el 17, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces les dice, es un recordatorio de la creación que yo hice al principio. Es un recordatorio para ustedes. Pero ¿quién fue el que hizo la creación? El Señor Jesús. Entonces, por eso la importancia del sábado para ellos, pero una vez que encontramos el reposo espiritual en el Señor Jesús, entonces el Señor Jesús es el recordatorio de que Él en el principio creó los cielos y la tierra. Él lo hizo. Entonces, Él demanda, Él pide, Él quiere, desea que le dediquemos tiempo. O sea, de hecho, pues Él quiere que le dediquemos tiempo todos los días. Pero si tú dedicas un día completo al Señor Jesús, a tener comunión con Él, estás cumpliendo con ese mandamiento. Ya es cierto que a veces se mantiene uno ocupado el resto de la semana, pero no me digan que no están pensando en Dios toda la semana. Y en lo que leyeron, por ejemplo, lo que leímos aquí. O sea, esto se queda toda la semana en nuestra cabeza y nuestro corazón. Y estamos pensando en todo esto. 2 hombres sabios, inteligentes, hábiles, llenos de sabiduría, que podían hacer toda clase de artes, toda clase de artesanías, de oro, de plata, de piedras preciosas, de cortinajes, de tejidos, de bordados, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sábado, recordatorio de la creación. No me digan que no se va a quedar esto en su corazón todo el resto de la semana. Y si leemos más, mucho más, bueno, pues todo eso se va a quedar y vamos a estar meditando en esas cosas, pensando en esas cosas, en las cosas que la palabra de Dios nos dice. Termina allí cuando dice y en el séptimo día cesó y reposó. Es como diciendo, se acabó. Ya, Moisés, ya te dije todo lo que tenía que decirte, es tiempo de que regreses. El verso 18, que es en realidad el inicio de la crisis que viene enseguida, está diciendo aquí el Moisés, pues redactando esto. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces le da esas 2 tablas, los 10 mandamientos que te acuerdas que los mencioné allá hace unos días, con voz de trueno potente, que el pueblo hasta tuvo miedo y temblaban y no se querían acercar al monte por temor de ser muertos. Esos 10 mandamientos, ley básica, moral, que está escrita en el corazón de todos los seres humanos y que va a retumbar estas leyes en sus corazones, van a tener resonancia. Aquí están escritas estas 10 leyes en estas 2 tablas. Así que llévatelas, estas 2 tablas, enséñaselas al pueblo, que las vean y que entiendan que es con el dedo de Dios, porque tú subiste sin herramientas para acá. O sea, no pueden decir que traías ahí un cincel y un martillo y estuviste trabajándolas las piedras. No, escritas con el dedo de Dios. Y allí cierra la comunión, ¿no? La plática entre Dios y Moisés, dándole instrucciones, ¿no? De todas las cosas del tabernáculo. Y queda eso como introducción o como preámbulo, ¿no? Para la crisis que viene en el 32. Pero es para el próximo video. Amén. Pues yo tengo en Éxodo 31:18, cuando Dios acabó de hablar con Moisés,
le dio 2 tablas de piedra del testimonio escritas con el dedo de Dios. En 2 Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, con el Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí está. Esa es la cosa. Dios le está dando a Moisés las tablas de piedra, los mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Y acá Pablo está diciendo, ya no está escrito, el mandamiento de Dios ya no está escrito en tablas de piedra, está escrito en el corazón de ustedes que creyeron en el Señor Jesús y aceptaron su sacrificio y su sangre sobre ustedes para limpieza de sus pecados. Amén. Entonces, ya no hay. Ese era el, en cierta forma, esa era una sombra, ¿no? Las tablas, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, con los 10 mandamientos de la ley moral básica. Entonces, está diciendo Dios, sí, yo escribí en el corazón, yo puse esas leyes en el corazón del ser humano, pero parece como que están escritas en piedras, en tablas de piedra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiarles su corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, blando, sensible, que sea receptivo a la palabra de Dios. Y es lo que está diciendo Pablo, así son ustedes. Ustedes tienen ese corazón blando y tierno y sensible a la voz de Dios y los mandamientos de Dios están acomodados en su corazón para obedecer. Entonces, así están ustedes, ¿verdad? Amén. Así estamos nosotros y cada vez queremos que nuestro corazón sea más blando, más tierno, más sensible, para que Dios pueda trabajar con más libertad en nosotros. Bueno, ya terminamos el capítulo. ¿Algo más? Amén, pues qué hermoso, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo de Dios, así que déjese querer por nuestro Dios, ¿verdad? Sea usted esa tabla dócil que quiera que Dios escriba en su corazón todo lo bueno de Él, ¿verdad? Así que acuérdese que Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, así que Amén. hay que venir con Él, ¿verdad? Humillados delante de Él, pidiéndole perdón. Eso es lo bonito, ¿verdad? Donde Él ve su corazón y allí Él puede escribir en su corazón todo lo bueno, todo el amor que Él tiene para nosotros. Así que déjese querer por nuestro Dios y acérquese a Él, humillado, ¿verdad? Y buscando su rostro siempre y orando sin cesar. Así que Dios lo ama tanto, Dios la ama tanto que vino a morir por usted para darle la vida eterna, para salvarla, para salvarlo. Así que eso es lo hermoso. Ore por todas las familias, ¿verdad? Todos sus familiares que todavía no conocen de Dios, porque nadie queremos que se pierda, ¿verdad? Dios dice que no quiere que nadie se pierda, pero nosotros tenemos que estar orando, clamando a Dios por ese milagro, ¿verdad? Ese es el milagro más grande que podemos tener en nuestra vida, la salvación. Y pues bueno, esperamos que usted comparte estos videos, ¿verdad? Si se ha atrasado, pues escúchelos, ¿verdad? Porque es mucha información lo que hay en estos videos, mucha sabiduría de Dios, ¿verdad? Y pues espero que usted la acepte, ¿verdad? Que no rechace todo este conocimiento, esta sabiduría que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y pues bueno, esperamos que esté muy bien, que tenga un día súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta la próxima.